Vamos a comenzar. Lo que estamos iniciando hoy es algo que hemos comenzado a pensar hace menos de 2 semanas, 10 días que estamos con el equipo de CIPSE, viendo que todos empezaban a surgir distintas voluntades de colaboración, de participación, como suele ocurrir en situaciones como de necesidad general. Pero cierta experiencia a lo largo de los años ha mostrado que muchas veces las voluntades se van agotando, en particular cuando no hay una organización adecuada de esas voluntades. De alguna manera yo a veces uso una, una metáfora que es la fibrilación del corazón, de alguna de las o de las aurículas o de los ventrículos, en donde eh, una cosa es un latido uniforme, homogéneo, sincronizado, y otra cosa es que cada uno de las fibras musculares lata por su cuenta, como ocurre en, el, um, en la fibrilación. Cuando esto ocurre, el corazón se vuelve ineficiente y entra en insuficiencia. Y esto puede ser un fenómeno menor, de relativa menor complejidad, o un fenómeno que pone en riesgo la vida del individuo. Pero en ese sentido me gusta usarla como metáfora porque la idea es que nosotros tengamos digamos, sincronicemos, organicemos la ayuda, si no se vuelve poco eficiente. Y en el contexto general de lo que está ocurriendo, que vamos a comenzar a hablar, eh, es importante que la mayor parte de los recursos de todo tipo estén bien administrados. Cuando comenzamos a trabajar a partir de la iniciativa de distintos miembros del equipo que empezaron personalmente a hacer cosas o a proponer cosas, empezamos a reunirnos e decidimos hacer de una manera nosotros más organizada, y a partir de esto a tratar de reunir a la mayor cantidad de personas posibles para que cada vez sea más organizado. Y la verdad que entonces estamos contentos que en este momento, no sé exactamente, pero alrededor de 60 personas estamos conectadas. Luego de esa primera aproximación, comenzamos a hablar con la licenciada Bálsamo, que es la presidente de MDR Iberoamérica Argentina, la organización que nuclea a los entrenadores, facilitadores y muchos de los entrenandos. Y entonces decidimos que hacer lo que llamamos acá compromiso solidario desde Terapia MDR. Cuando hablamos de compromiso solidario, estamos hablando de ponernos primero la manera más organizada, generando colaboraciones entre nosotros y favorecer un intercambio, y que no haya duplicación de recursos, sino que haya sincronización de esos recursos. Entonces, todo lo que no se está haciendo en algún otro lado, hacerlo, o aquello que sí se está haciendo, no reproducirlo, no duplicarlo, tratar de ser lo más organizados posible. Por otro lado, entonces, estas dos instituciones, por un lado, presidida por Susana Bálsamo y por el equipo de CIPSE, les damos a todos la bienvenida, y queremos ir reuniendo a más personas, tanto que se hayan formado en EMDR como aquellas que no lo han hecho, porque creemos que es importante que
vamos a dar una serie de conceptualizaciones que exceden lo que es EMDR. Particularmente le agradezco a Damián, a Nicolás, a Mateo, que están dando soporte. Entiendo que no siempre estamos cómodos con la tecnología, y la tecnología se ha vuelto un medio muy, muy importante. Los programas como este de Zoom, que permiten con un consumo menor de datos, permiten una mayor llegada, pero también es cierto que nos presentan una gran cantidad de dificultades. En esencia, estamos realmente contentos de poder estar iniciando esto. Antes de terminar esta presentación, yo voy a estar hablando de algunas, cómo vamos a estar siguiendo. La primera cosa que voy a hacer entonces, ahí tienen a las 3 personas que están dando soporte técnico. Entonces, hablaba hace un momento de la importancia de este compromiso solidario, y en el que nosotros vamos a estar recibiendo información sin costo a cambio del compromiso de parte de ustedes de colaborar en algún momento haciendo una devolución de esto que están recibiendo. Lo que nos importa de esto es, creemos que va a ser muy importante la cantidad de recursos disponibles, lo mejor formados posible, lo mejor orientados posible, y por eso iniciamos esta actividad. Pero sí, al mismo tiempo es muy, muy importante para nosotros que ustedes estén disponibles a dar una parte de eso que ustedes han recibido a la comunidad, dado que vamos a estar posiblemente todos superados por la capacidad y las necesidades de este contexto. Vamos a pedirle entonces que ustedes logren difundir y al final de la presentación hagan una evaluación que esté destinada primero a evaluar cuál es el grado de utilidad, qué les sirvió, para qué les sirvió, pero también qué cosas necesitarían o que creen que necesitaría la población y que nosotros podemos ajustar. Va a haber un espacio de preguntas en determinado momento, pero esas preguntas van a estar, van a tener que ser muy ordenadas. Posiblemente lo vamos a organizar por chat, o algunas preguntas abiertas al sonido, pero tenemos que estar muy, muy ordenados, básicamente porque somos más de 60 personas ya, y entonces eso complica. Entonces, que ustedes empiecen a registrar cuáles son los puntos de interés o de mayor dificultad puede ayudarnos a nosotros a dirigirnos hacia ustedes del mejor modo posible. Vamos a hacer entonces, antes de continuar, una pequeña diagramación. Voy a estar hablando de algunas cuestiones específicas del coronavirus, pero básicamente para contextualizar dónde nosotros estamos trabajando. La segunda cosa es, vamos a hacer un intervalo de 15 o 20 minutos en el medio de la presentación para que podamos tomar, descansar, dar una vuelta, movernos, como hacemos habitualmente, dado que las presentaciones a distancia suelen ser un poco más agotadoras o cansadoras que las presenciales. Todos hemos visto seguro ya más de una vez que lo que es lo que es la curva de crecimiento de impacto en la población de infectados del coronavirus. ¿Por qué lo muestro? Porque me importa que ustedes entiendan qué es lo que posiblemente hemos recibido todos, mucha información, y es importante que organicemos la información porque nosotros somos en algún sentido y nos estamos empezando a transformar en comunicadores sociales. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera que ocurra? La enfermedad es una enfermedad equivalente a la gripe. No es más grave que la gripe. ¿Por qué? ¿Por qué entonces tiene tanto impacto? ¿Por qué hay tantos países afectados? ¿Por qué hay tanta mortalidad? ¿Cuál es el verdadero problema que trae? La gravedad
en este contexto está dado no por la capacidad virulenta, por la capacidad de daño que tiene el virus. Entonces, como mencionaba recién, es una enfermedad equivalente a la gripe y en promedio va a afectar al 70% de la población. ¿Por qué afecta a tantas personas? Porque no tenemos inmunidad, no tenemos experiencia, nuestro sistema inmunológico no lo reconoce porque es una variación reciente y entonces esto afecta a una gran parte de la población. Solo el 80% de los infectados va a cursar la enfermedad sin síntomas o síntomas leves, lo cual significa que es altamente, bastante benigna, es una enfermedad de poca virulencia, como decía recién. Entonces, si el 30% de la población general no se va a enfermar y casi el 60% va a presentar síntomas, digo 60 porque es el 80% del 70% de la población afectada. Entonces, ¿por qué esto impacta? ¿Por qué es tan problemático? ¿Por qué estamos haciendo este fenómeno ahora? Si solamente la enfermedad problema representa el 20%. Y en esencia, otra vez, algo que nosotros no consideramos habitualmente, y es que si la mortalidad es entre el 1 y el 10%, si eres digamos, el 1%, más cerca del 1%, está siendo en Alemania, por ejemplo, y más cerca del 10% en Italia. Pero ¿por qué? Y porque en realidad la diferencia es justamente en las políticas y en los recursos que cada uno de esos países ha tenido y cómo viene enfrentando esta pandemia. ¿Por qué entonces para nosotros es importante? Si tienen aquí el gráfico, es si el 70% de las personas solamente, no solamente, no porque sea poco, es un porcentaje muy alto, el 70% va a ser infectada, pero de ese 70%, solo el 20% va a tener enfermedad con síntomas moderados a graves. ¿Por qué se vuelve un problema de salud tan serio? En esencia, porque por el colapso de los sistemas de salud médico-asistencial. Ese colapso impacta de dos maneras. Primero, se van a llenar los centros de internación, las terapias intensivas y las necesidades potenciales de respiradores. Y por otro lado, porque se deja de atender al resto de la población que requiere ayuda. Entonces, si del 70% de los infectados, solo el 20% va a tener una enfermedad moderada a grave, el problema es que el colapso del sistema de salud médico, es decir, este es el verdadero inconveniente y por eso la cuarentena es un aspecto importante de la prevención. Pero secundariamente, y por eso estamos haciendo este programa, vamos a tener una serie de problemas de índole psicológicos dentro del marco del problema médico. Y la primera cosa que tenemos los profesionales del ejercicio de la psicoterapia es entender que este fenómeno requiere de una comprensión por nuestra parte del problema de índole médico, porque va a ayudar a la comprensión del trabajo a través del proceso psicoeducativo. Entonces, lo que estaba mencionando es que la importancia que nosotros tenemos que tener en cuenta de las consultas por problemas de índole psicológico dentro de un marco médico y cómo eso va a impactar en el sistema de salud. ¿Qué se espera entonces que ocurra? ¿Qué nosotros necesitamos cambiar? Es empezar a pensar que desde el marco de la psicoterapia individual necesitamos ir hacia la comprensión de un problema de salud pública dentro del ámbito específico de la psicología. Y esto requiere que nosotros rompamos nuestra tradición de psicoterapeutas en algún sentido, no porque dejemos de ser psicoterapeutas, sino para tratar de poder establecer de alguna manera un principio más adecuado, un principio que nos permita de algún modo tener mejores condiciones para resolver
los fenómenos de tipo psicológico. Entonces, de algún modo necesitamos salir de la idea, ¿sí?, de la psicología individual para dirigirnos a un componente de la psicología social. ¿Por qué? Porque uno de los problemas es que los sistemas de salud, eh, si los sistemas de salud médico van a estar colapsados, la probabilidad que los sistemas de asistencia psicológica no lo estén es muy baja. ¿Por qué? Porque a diferencia del impacto que esto va a tener en el físico, que va a durar de una manera relativamente corta, porque la evolución de la enfermedad y del contagio es relativamente corto, pero en la acumulación de fenómenos a lo largo del tiempo va a ser cada vez generar un efecto de estrés acumulativo. Además, nosotros trabajamos con una población por sí misma vulnerable, con lo cual vamos a estar encontrando más dificultades en el trabajo con nuestros pacientes. Pero el otro problema que está ocurriendo es que nosotros, además, hoy somos población también vulnerable. Obviamente, los médicos que asisten en el área médica general, sin ninguna duda, es población más vulnerable que nosotros, porque lo es en un aspecto emocional como en un aspecto físico. Tienen más probabilidades de enfermar. Pero ese impacto, cuando esto empiece a afectar a la población profesional y entonces los recursos se empiecen a agotar, el impacto sobre nosotros, sobre la población general, va a ser bastante mayor. Entonces, la consideración del aspecto psicológico individual es bastante más importante. ¿Qué tenemos entonces de común? Ustedes ven ahí arriba el trabajo en tiempos del coronavirus, haciendo una referencia al libro conocido El amor en tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, pero que en este contexto yo entiendo que nosotros tenemos que evaluar una gran cantidad de fenómenos en común. ¿Qué tenemos en común? La incertidumbre. Y la incertidumbre es, por un lado, una emoción extremadamente difícil de tolerar para los seres humanos. Para mí la incertidumbre además tiene un componente más complejo todavía cuando hablamos de la incertidumbre en términos de salud, salud médica, en cuanto a asistencia médica, porque, porque creo que estamos en una era en la que claramente la medicina ha evolucionado de una manera increíble, de tal modo que ha favorecido la creación de ciertos problemas a nivel mundial, que es el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población ha impactado en la economía, ha impactado en los sistemas de salud, ha impactado en los sistemas de jubilatorios. Y entonces, pero además de esta dificultad, ha creado una falsa ilusión. Y es la ilusión de que la enfermedad es completamente previsible. Y hoy la pandemia ha puesto en evidencia esta complejidad. Muchos de nuestros pacientes, muchos de los profesionales que atienden, padecemos de este fenómeno en el que la idea de cómo no es posible tratar una simple gripe o que una gripe que es no es tan grave per se, puede saturar los sistemas de salud. Y entonces nos enfrenta a la idea de la dificultad de poder tolerar algunas cosas. Lo que tenemos en común entonces es una amenaza. Todos estamos amenazados. Y el mundo está amenazado. Y eso genera una serie de reacciones.
voy a mencionar solo brevemente un aspecto importante de la amenaza que voy a desarrollar más tarde o en otra presentación. Las amenazas se dividen en dos. Amenaza potencial es la que tenemos todos hoy, la amenaza de estar afectados por el coronavirus, la amenaza de estar afectados directa o indirectamente con el impacto que eso genera en los sistemas de salud, y lo que es la amenaza inminente. Esto que es muy simple, creemos que es algo central para poder trabajar en nuestro consultorio cotidianamente, en las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer a las familias, a los pacientes, al soporte, a nuestra propia familia. Es, ¿eso que te está pasando? ¿Esto está pasando potencialmente o esto es algo que es inminente? ¿Has entrado dentro del protocolo de coronavirus o lo que vos tenés es temor de entrar en este fenómeno? Por ejemplo, no es igual lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las personas que están llegando del exterior, que han tenido dificultades, que todavía tienen dificultades, o que incluso a partir de las nuevas medidas de cierre de fronteras, ha empezado a impactar de una manera, y entonces todos aquellos que han ido a parar a hoteles para hacer su cuarentena. Eh, Más allá de las políticas, lo adecuado o no de esas políticas, no es este punto de discusión hoy para mí, están amenazados y están experimentándose no solo como potencialmente afectados, sino como afectados de manera inminente. Cuando en realidad en la mayor parte de esos casos esto no es cierto. Pero hay una serie de afectados ya, y ustedes pueden tener personas ya asociadas a este fenómeno, que tiene que ver con, eh, por ejemplo, las personas que estaban bajo tratamiento o bajo diagnósticos y que en realidad han empezado a tener aquel que no hizo sus estudios a tiempo o que tenía una programación de estudios para esta época, cosa que es bastante habitual, iniciar el año lectivo haciendo una actualización de nuestros análisis, evaluaciones regulares, y esto empieza a generar un fenómeno complejo. Vamos a volver después sobre la amenaza, pero vamos a mantenernos entonces sobre la incertidumbre. Es sin duda la incertidumbre la emoción más difícil de tolerar para las personas, eh, para los seres humanos. La incertidumbre, muchas veces nos ha pasado en la clínica, en la práctica cotidiana, que los pacientes están siendo evaluados para algún síntoma con algún potencial diagnóstico de enfermedad grave, con mucha frecuencia tienden alivio cuando esa enfermedad grave se confirma. ¿Por qué? Porque salen de la incertidumbre, porque ya no dudo si estoy enfermo o no estoy enfermo, sí sé que estoy enfermo. Y entonces ahora aumenta la probabilidad de tener una acción más efectiva. Ahora puedo luchar con esto, tal vez sí puedo luchar. Pero mientras estuve en el periodo diagnóstico, mientras yo estuve en ese periodo de duda, ahí tengo más dificultad. ¿Por qué tengo dificultad con la incertidumbre? Porque no sé qué va a pasar, no sé dentro de qué porcentaje estoy. Y entonces, ese primer cuadro que yo mostré hace algunos minutos atrás es, yo estoy dentro del 30% o estoy dentro del 70%. Si estoy dentro del 70%, estoy dentro del 80% que es capaz de pasarlo con síntomas menores. Estoy dentro del 20%, ¿en qué momento del impacto se me va a generar? Pero una cosa que para mí aún me parece más importante, y esto multiplica y nos vuelve a nosotros personas de riesgo y vuelve a los demás, digamos, nos mete dentro de la amenaza potencial, es yo personalmente puedo estar afectado o quién de mi familia, porque si es el 70% de la población, y entonces empiezan a multiplicarse una serie de factores. Entonces, la incertidumbre está afectando un área central que es el área de la salud. ¿Quién va a enfermar y cuáles son las consecuencias? Y entonces,
Este es un fenómeno que necesitamos entender en nuestra práctica, que empieza a cambiar nuestra práctica, ya no solo por la cantidad de personas que van a estar afectadas, o porque todos vamos a estar afectados en múltiples sentidos. La salud, entonces, ¿sí?, es un área central. La incertidumbre sobre la salud, ¿en qué porcentaje, lo que mencionaba recién, en qué porcentaje de la población estoy? ¿En qué porcentaje de la población estamos mi grupo familiar? ¿O está aquel significativo personal? ¿O cómo estará el sistema de salud en el momento que yo enferme o enferme algún familiar? Pero además, no solo tenemos una cuarentena obligatoria, sino que además los sistemas están saturados y los profesionales empiezan a agotarse, con lo cual estamos cada vez en mayor complejidad y entonces empecemos a considerar que tenemos lo que llamamos un estrés acumulativo. Volviendo entonces al tema de la incertidumbre, que es básicamente esa emoción tan compleja, vamos a fenómenos contextuales. Trabajo a distancia. El home office es algo valioso para muchas personas, no siempre es posible, pero el trabajo a distancia es adecuado cuando es obligado de manera persistente y cuando además eso se suma a que yo no puedo salir de mi casa o las maneras de salir de mi casa están restringidas. O, ¿qué pasa si mi estancia del lugar de vivencia donde yo vivo está a 50 kilómetros o 30 kilómetros al norte en donde hay alguna parte de mi familia, o yo estoy allá y tengo una parte de esta familia de este lado y tengo que viajar a diario para poder asistir o ayudar? Es claro que lo que se producen son cambios del funcionamiento familiar, es decir, entonces uno de los fenómenos que más va a estar afectando, y ya nos está afectando de manera significativa, es el patrón habitual de funcionamiento familiar. Necesitamos saber cuál es ese patrón, en qué se está alterando, de qué manera se está alterando. O pensemos simplemente en lo que ya sabemos y ya se ha dicho y se ha evaluado, es los hijos de padres separados, las parejas separadas, con quienes se quedan. No hablemos de las parejas separadas con situaciones de conflicto. ¿Por qué? Porque, digamos, la toma de revancha de medidas, me quedo con ellos, este es el lugar, no puedes venir, o todo ese tipo de cosas que a diario ocurren y acá tenemos mayores oportunidades de que esto ocurra. Pero además, donde los sistemas de asistencia judicial también están atestados, superados y afectados por este mismo problema. Alteración de las rutinas. Todos estamos con alteración de las rutinas. Esto en parte ha sido también el objetivo de estas presentaciones. A ver, tratemos de volver a la rutina de hablar, de estudiar, de participar, de discutir, de charlar, aunque tenga complicaciones. Recordemos que la alteración de las rutinas es un factor de altísima vulnerabilidad para las poblaciones. Un factor que hace a la vulnerabilidad de nuestro funcionamiento como individuo, como grupos, como familias y como sociedad es la alteración de las rutinas. En una catástrofe, cuando la catástrofe afecta al lugar de trabajo, cuando la catástrofe afecta el funcionamiento laboral, escolar, educativo, el nivel de traumatización es superior. Cuando por el contrario, el nivel de traumatización es muy alto, pero la rutina, la escolarización se mantiene, ¿sí? Esto es verdaderamente complicado. Vamos a volver sobre esto y en algún momento vamos a estar hablando específicamente de población infantil. Pero en la población infantil además tenemos que poder considerar lo que hoy está ocurriendo en la Argentina y es, nuestros hijos están perteneciendo. Entonces, los cambios en la rutina, decía, de la escolarización, de aquellos niños que están dentro de un sistema público, aquellos que están dentro de un sistema
privado, y entonces cómo eso influye y cómo va a seguir impactando. Entonces la pérdida de la rutina, las pérdidas de poder salir, poder estar, o lo que está ocurriendo con las parejas que se encuentran empezando a participar a lo largo de todo el día, o incluso aquellos que tienen capacidad de hacer home office, pero que han perdido su soporte, la asistencia a los abuelos que daban ayuda, o todo este fenómeno. Hasta acá, de todas maneras, solo estoy hablando de incomodidad. Estamos más incómodos, seguro que estamos más incómodos, no necesariamente traumatizados. Y este es un aspecto que vamos a tratar de hablar a lo largo de estas distintas presentaciones. La confusión entre la intensidad emocional y el impacto que eso produce. Otra vez, volviendo sobre la incertidumbre, el impacto sobre la economía. Desafortunadamente, hay una cantidad de variables que van a estar impactando sobre todos y ya impacta sobre muchos de nosotros. No hay bancos. ¿Cómo pagamos? Se rompe la cadena de pagos. ¿Tenemos el mismo número de pacientes? ¿Ocurre alguna urgencia? ¿Cómo se resuelve? ¿Hay despidos? ¿Han comenzado los despidos? ¿Hay suspensiones? Entonces, y esto empieza a generar un fenómeno en un área que tenemos que poder tomar en cuenta. Que va a empezar a generar una serie de fenómenos a lo largo de la vida de la población mundial. Y de hecho, sin pararme sobre el debate de los epidemiólogos, o de los epidemiólogos y de los economistas, se hace un debate sobre la salud o se hace un debate sobre la economía. Pero si la salud está afectada, más tarde la economía va a estar afectada también. Ahora, el problema es que hoy hay países o hay localidades y hay regiones que van a estar más afectadas. Está claro que en Chaco estamos más complicados todavía que en algunas zonas del sur. Pero cuando la expansión del coronavirus se vaya a alguna otra provincia, de esas que están un poco más preservadas, sus recursos están mucho más limitados y entonces empiezan a aparecer cierto tipo de complejidades. Manteniéndonos entonces en foco sobre la incertidumbre, ¿qué pasa con la vida familiar y social? ¿Tenemos enfermos? ¿Todavía no? Sí. ¿Qué pasa con los amigos? ¿Tenemos amigos enfermos? Sí, no. ¿Qué pasa con el aburrimiento? ¿Qué pasa con las interacciones de la pareja? Vamos a otro punto también. ¿Cómo afecta en los diferentes sectores sociales? Y esto es una cosa que verdaderamente a mí me preocupa mucho personalmente. En un país que tenemos un 40% de población por debajo de la línea de pobreza, con recursos económicos, se ha polarizado en algún sentido. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a protestar los que tenemos OSDE, los que tenemos médica, los que tenemos algún servicio de medicina privada, pero va a impactar en todos los sujetos y esto trae la desigualdad social, es un factor de producción de violencia y a mi entender, esta es mi propia opinión personal, eh, la violencia es un problema que tenemos que resolver todos. ¿Qué pasa con nuestras estrategias de regulación, las que tenemos habitualmente? Los que íbamos al gimnasio, los que hacíamos algún hobby, los que íbamos al cine, los que no miramos Netflix. ¿Qué pasa con la información? Y este es un aspecto en el que me quiero centrar por lo menos un rato, por favor, a todos. La información en el mundo global es verdaderamente importante y es valiosa. Pero también la información trae problemas, porque hay excesos. Estamos con exceso de información. Ese exceso de información hace que no pueda salir de mi sistema. Estoy todo el tiempo sobrepreocupado. Estoy favoreciendo la sobrepreocupación.
Y no estoy diciendo que no hay que estar informados, estoy diciendo que la información no debe ser escasa, pero tampoco tiene que ser excesiva. Abusamos de nuestras redes sociales, enviamos sistemáticamente mucha información, información bien intencionada que tenemos que poder tratar de medir, metabolizar, regular. No solo porque los sistemas van a quedar agobiados, sino porque además se nos escapa información. Primero tenemos el gran Dios, Google, ¿sí? Que es sin ninguna duda un recurso de la humanidad. Pero ese recurso de la humanidad tiene muchas fuentes y no siempre son fuentes confiables. Tenemos que nosotros como comunicadores, como agentes de salud, tenemos que poder entender esto. Pero también hay información falsa, hay información errónea. Distinguir esto es verdaderamente importante. Es muy difícil hoy, muchas veces, distinguir lo que se ha llamado fake news y una cantidad de información falsa, errónea, distorsionada, a veces con fines específicos, a veces simplemente deformada, o a veces porque nos volvemos portadores de esa información, transmisores de esa información. Los grupos de cadenas, sin ninguna duda, es un fenómeno complejo. Y entonces, como mencionaba antes, la equidad es un fenómeno complejo y del que yo creo que en algún momento todos vamos a tener que trabajar. Entonces, ahí tienen en la pantalla la incertidumbre como fenómeno central, cuando impacta sobre la salud, sobre el contexto y sobre la economía. Y solamente estoy haciendo una pequeña áreas de impacto. Entonces, Ya son las 12 menos 5, no sé si querés hacer el corte o estoy buscar. por hacerlo. Gracias, Lucas, igual por recordármelo. Entonces, volvemos a la idea de amenaza. La amenaza, entonces, se divide en amenaza potencial y amenaza inminente. Todos estamos bajo amenaza potencial. Ahora, ¿quién de nosotros o cuándo entramos en amenaza inminente y con qué área y qué impacto tiene en nuestra consulta? Y entonces, una de las cosas que mencionaba que es importante es no solo tener claridad del diagnóstico para saber qué hacer, cómo hacerlo, sino también por la importancia que esto tiene en la clínica de los pacientes traumatizados, en los cuales muchas veces pensamos solamente en términos de trauma. Y en realidad el espectro postraumático es bastante más amplio y las complicaciones que surgen entre unos y otros también son diferentes. Retomamos entonces amenaza potencial, amenaza inminente. Es claro que la amenaza potencial es la que estamos teniendo todos con las distintas áreas de impacto. Y que la inminente es algunas que tenemos en algunos momentos. Una diferencia importante es que nadie puede estar demasiado tiempo en amenaza inminente. Y la otra cosa que ustedes están viendo ahí, las emociones en amenaza potencial e inminente tendrían que ser las mismas o podrían ser las mismas. Las conductas en amenaza inminente y potencial serían las mismas. Este es un fenómeno que necesitamos nosotros primero empezar a distinguir. Eh, en relación a las emociones, probablemente las emociones puedan parecerse en un lado u otro y va a depender de la vulnerabilidad, de la historia previa, de las activaciones sintomáticas, pero nosotros necesitamos diferenciar cuáles son las emociones que están activas hoy a partir de lo que está pasando ahora y cuáles son las emociones activas en función de otras experiencias de las que vamos a estar hablando en un momento más. Lo que sí es claro, y esto sí es muy, muy importante a tomar en cuenta, por favor, las conductas no tienen que ser las mismas frente a la amenaza potencial que a la amenaza inminente.
Entonces, ¿por qué? Porque una conducta que le correspondería a la amenaza inminente dentro de la amenaza potencial sería desadaptativa. O una conducta correspondiente a la serie de la amenaza potencial eh, eh, que funciona con la inminente o a la inversa, la potencial con la inminente, siempre va a ser desadaptativa. Eso me está indicando que estoy teniendo una dificultad. Vamos a llevarlo a un ejemplo simple. Si yo llamo al terapeuta y entonces y le digo a mi terapeuta o a mi terapeuta ya conocido o a uno nuevo que acabo de contactar, estoy en peligro, esto es desesperante, yo no voy a poder tolerar esta situación, lo que me está pasando es espantoso y estoy en cuarentena. No es igual que yo diga, no, pero no es tan grave, sí, tengo un poco de fiebre, pero yo tengo 39 grados y no, pero no pasa nada, me suele pasar. Es decir, si yo tengo una respuesta potencial en una amenaza inminente porque estoy teniendo que entrar en el protocolo, o eso es tan desadaptativo que como que yo tenga una reacción conductual de amenaza inminente cuando estoy en un periodo potencial, y yo como terapeuta, o yo como consultor, o yo como asesor, necesito poder distinguir esto de mi paciente. Es decir, tengo amenaza potencial y estoy reaccionando con mis emociones como si fuera inminente, pero en particular con mi conducta como si fuera inminente, o tengo una persona en el estado de amenaza inminente, está entrando en protocolo y entonces está actuando como si fuera un fenómeno potencial. Pensemos en las personas que han sido detenidas porque nos íbamos de vacaciones, porque se iba a la costa a surfear y entonces uno dice, pero no te estás dando cuenta que tenés una amenaza potencial y no la estás percibiendo porque esta es la otra opción, o la estás percibiendo excesivamente. Entonces, este es un fenómeno que, por favor, la distinción clínica entre amenaza potencial y amenaza inminente, creo que eso es muy útil para la clínica. Y entonces, me parece que es justamente algo importante que nosotros necesitamos distinguir y que ya desde los primeros minutos que se contacta a alguien con nosotros, por mail, por WhatsApp, por teléfono, de manera virtual, tenemos que poder diferenciar una modalidad y otra. Y eso es solo posible en función del contexto que yo estoy evaluando. Y un fenómeno verdaderamente muy, muy frecuente que nosotros encontramos sobre esto está asociado a que muchas veces leemos potencial, los terapeutas leemos potencial o inminente por la intensidad de la respuesta emocional. Y en realidad la respuesta emocional es personal y entonces ahí yo necesito diferenciar. Hay otro concepto que está muy extendido y que yo necesito poder, y que me parece que también es útil a la hora de la aproximación de una persona al trabajo. Este fenómeno está dado en una persona que es un internalizador o es un externalizador. Los internalizadores y externalizadores han sido categorizados por algunos autores con muy buen nivel de evidencia, que no es un fenómeno anormal, es un fenómeno, es cómo procesamos información. Hay personas que frente a las situaciones internalizamos, hacemos un foco hacia nosotros mismos, en tanto que otros hacen el foco hacia afuera. Esto sería y de nuevo, por favor, aclaro, internalizadores y externalizadores son simplemente una manera de procesar, es una manera normal, esto no habla de psicopatología. Por así decirlo, lo que hacemos en la ER, podríamos decir que hay espías que tienden hacia la internalización y espías que tienden hacia la externalización. Un internalizador va a tender a hacer foco sobre sí mismo, qué me está pasando, qué estoy haciendo mal, o qué cosa no debería estar pasándome, o me equivoqué,
o entonces va a potenciar la posibilidad del desarrollo de sintomatología asociada a la ansiedad, a la depresión. En cambio, los externalizadores van a funcionar al revés. Es, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Cómo estás haciendo esto? Esto no debería estar pasando. Vos no deberías estar haciendo esto. Esto está mal. Eh, si vos no estuvieras haciendo esto, yo no estaría en este problema. Los externalizadores son aquellos que tienden a hacer foco perceptual y a la decodificación de la información en términos de un fenómeno externo. Los internalizadores van a priorizar sobre sintomatología más ansiosa o depresiva, como mencionaba, y los externalizadores más hacia las dificultades con la impulsividad o las dificultades con la conducta. Esto no quiere decir, vuelvo a aclarar, que esto signifique que estemos hablando de patología, simplemente estamos hablando de una modalidad. Pero que en el momento de considerar al paciente nosotros tenemos que poder entenderlo. Ahora, la amenaza activa el sistema de defensa. Este es el fenómeno más importante que nosotros tenemos para mencionar hoy. Y este sistema de defensa va a estar respondiendo de acuerdo a si es un internalizador o un externalizador, o a cómo esté decodificando esa información de distintas maneras. Y distinguir sistema de defensa, cuál es el sistema de defensa que está siendo predominante en este momento. Es decir, cómo está reaccionando el sujeto a este sistema, con este sistema de defensa. Aquellos sistemas de defensa que se activan, aquellos que van hacia la búsqueda de la acción inmediata y aquellos que van hacia la desactivación o la inhibición del sistema de defensa. Cuando estamos hablando de sistemas de defensas activados y desactivados, inhibidos, estamos hablando como un sistema de defensa que libera el freno y va con el acelerador, los activados, y los sistemas inhibidos, es decir, freno. Entonces, unos van hacia la inacción y otros van hacia la acción o la hiperacción. Y ahí ya no me importa todavía cuál es, si soy un internalizador o un externalizador. ¿Por qué? Porque alguien con ansiedad puede ir hacia la dificultad hoy en día y entonces estoy ansioso, estoy atrapado, estoy encerrado, salgo, necesito salir, necesito hablar con el vecino, acercarme, comentar, decir una cantidad de cosas y me dirijo entonces a todas esas personas. En cambio, un mismo paciente ansioso podría recluirse en su casa y no salir porque está asustado, porque está atemorizado, porque ve al coronavirus por todos lados, porque tiene forma, porque casi es un dinosaurio que nos puede atrapar y entonces me meto debajo de la cama. Entonces, cuando hablamos de sistemas activados o sistemas desactivados, estamos hablando de un patrón general de activación, un patrón general de desactivación. No estamos hablando todavía con qué tipo específico de respuesta, si de alerta, si de disociación, si de huida, si de pelea. Estamos hablando qué tan activo está. Porque yo puedo ir hacia la huida y entonces tratar de desaparecerme, pero también hacia el huido puedo salir corriendo en este mismo momento de acá y empezar a correr y no parar hasta quedar agotado. Y en todo caso, lo que a mí me importa es esto que tienen ahora en pantalla, que tiene que ver con el contexto, es decir, no hay un sistema adecuado o inadecuado, es un sistema que es adaptativo en determinado contexto o no es adaptativo en determinado contexto. Es decir, no hay acciones por sí mismas buenas o malas, hay acciones por sí mismas juzgadas, punidas por la justicia o no, pero no hay acciones buenas o malas en función de sí mismas. Es decir, salir a la calle indiscriminadamente es una conducta que puede ser hoy penalizada. Pero, además, no es adaptativa. ¿Por qué? Porque está aumentando el riesgo. Sin embargo, hay personas que van a tener el sistema completamente activo. Entonces, necesitamos pensar en ahí algo que
dudé si poner emoción versus contexto, contexto versus emoción, o si verdaderamente tenía que poner versus, porque emoción y contextos en realidad son categorías diferentes. La emoción, lo que puse, finalmente decidí ponerlo como emoción versus contexto, es porque las emociones, eh, en particular las emociones intensas, activadoras del sistema de defensa o inhibidoras del sistema de defensa, son claramente emociones que tienden a producir un fenómeno muy importante que habitualmente es la descontextualización. ¿Qué quiero decir con descontextualización? La emoción, es muy claro cuando lo pensamos en el trastorno de estrés traumático. El trastorno de estrés traumático, cuando yo tengo una reexperimentación, la reexperimentación genera e involucra un nivel de emocionalidad muy intenso. En ese momento mi sistema no confunde, habitualmente, no confunde cognitivamente eh, eh, el contexto. No estoy diciendo estoy allá en la guerra, estoy en la violación, estoy en el abuso sexual, estoy en el accidente de tránsito. Lo que dice es revivo como si estuviera. Es decir, en algún sentido la emoción, en particular la emoción intensa, de moderada a intensa o extrema, lo que va a generar es una sensación de pérdida del contexto. Esto que está ocurriendo tiene una dimensión diferente. Muchas veces yo menciono esto en el consultorio o cuando hago alguna presentación. Yo lo que digo es, las personas con una emoción intensa, si yo experimentara en este momento la presencia de un dinosaurio detrás mío, eh, mi cuerpo empieza a reaccionar independientemente de saber que los dinosaurios no existen o que los dinosaurios están extinguidos. Sin embargo, la presencia del dinosaurio, de la amenaza dinosaurio, es clara. Entonces, importante, la emoción a mayor intensidad tiende a borrar el contexto, tiende a no permitirme decodificar adecuadamente lo que está ocurriendo. Y esto es algo verdaderamente importante. Entonces, justamente cuando mi emocionalidad es muy intensa, pierdo el contexto y entonces consulto con un terapeuta y lo primero que hago es perder, perder la posibilidad de poder darle el contexto en el que está ocurriendo. Y acá nosotros a alguien con una emoción muy intensa tenemos que poder ayudarlo a devolver el contexto. Tal vez a veces simplemente haciendo preguntas, dirigiéndonos preguntas, pero esto cuando ocurrió, cómo empezó, vos me estás diciendo que se ha confirmado que tu familiar tiene coronavirus, o, o aquella cosa que de alguna manera la persona esté trayendo porque lo siente como una amenaza. Entonces, lo que vamos a entender que siempre la emoción tiene que estar dada en un determinado contexto y que ese contexto puede, por la intensidad, quedar borrado, y si queda borrado voy a pasar, o alterado de alguna manera, voy a pasar a un contexto desadaptativo. Por el contrario, cuando esa emoción es intensa, cuando esa emoción es correspondiente a ese contexto, yo voy a hablar de una respuesta adaptativa. Y para todos los que hacemos MDR, nosotros no trabajamos con lo que llamamos emociones ecológicas, y son las emociones que son adaptativas. Ahora, eh, otra vez yo necesito ir un poco más atrás, voy atrás ahora, a esto que decía, digamos, emoción versus conducta. Que yo haya perdido a alguien o alguien esté dentro del protocolo de coronavirus, o alguien que podría fallecer como consecuencia de la infección de coronavirus, eh, puede producir una respuesta emocional muy intensa. No obstante, eh,
la conducta a partir de eso, de desesperanza, de salir a la calle sin sentido, no es adaptativo. Entonces, yo necesito ir midiendo este fenómeno porque muchas veces los terapeutas nos cuesta distinguir y leemos por una cosa o por la otra como perdiendo el contexto. Entonces, si la emoción es correspondiente al contexto, no necesariamente es adaptativa mi conducta y entonces yo voy a validar lo que es la emoción, pero no voy a validar lo que es la conducta, diría las personas que trabajan con modelo dialéctico conductual. Pero nosotros trabajamos de una manera consistente. Francine Shapiro decía, las emociones ecológicas no son, MDR no se dedica a emociones ecológicas, pero si esa emoción que es correspondiente a ese contexto es activadora de una conducta desadaptativa, yo tengo que hacer algo con eso. Y esta es una diferencia, y en la llamada telefónica, en el contacto con el paciente, yo necesito distinguir esto. Todos estamos acostumbrados al concepto de motivo de consulta. Y yo lo discutía la semana pasada con el equipo. Creo que hoy lo tendríamos que cambiar. ¿Por qué? Porque es un contexto mucho más complejo y lo tendríamos que pasar a un motivo de contacto. Esto me parece es algo muy simple, es decir, y entonces ¿en qué cambia motivo de contacto? Cambian el objetivo del intercambio, es decir, ¿por qué me contactás? ¿Para qué me contactás? ¿Qué es lo que esperarías? ¿Qué puedo hacer yo por vos? ¿Para qué? Entonces, aquellos que trabajan en el sistema de emergencia seguramente lo tienen mucho más claro, pero hoy en día todos de algún modo nos estamos volviendo potenciales consultores en estado de emergencia, lo que mencionaba al principio de mi presentación. Si los sistemas de salud están saturados, si los sistemas de salud están completamente impactados, seguramente vamos a estar teniendo algunas dificultades. Entonces, el motivo de contacto es ¿en qué puedo ayudarte? ¿Para qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por vos? Me llaman colega y me plantea lo que está ocurriendo, lo que le está afectando, lo que está... um, yo habitualmente voy a decir, entiendo lo que vos decís, entiendo lo difícil que es para vos, pero ¿en qué puedo ayudarte? Porque lo que las personas buscan o esperan de la aproximación hacia nosotros es completamente diferente y no siempre es claro en la medida que, como mencionaba antes, si yo tengo una emoción muy intensa, yo estoy esperando o estoy generando una determinada conducta que es llamar a alguien y entonces ese alguien me responde y el objetivo de la consulta, de la respuesta que yo recibo no es la esperable, no es la que me sirve. Y acá tengo entonces la primera cosa difícil para mí en MDR. Los MDRcistas, como a mí me gusta llamarlos, sí, los que hacemos MDR, los que tenemos mucha adhesión a MDR, eh, 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 es importante entender que seguro que las experiencias negativas pasadas interfieren y se activan. Pero en particular en este contexto, en el contexto de un motivo de consulta, es un fenómeno complejo. Y yo necesito distinguir esto. Y tal vez es yo diría si yo diría qué cosas importantes trataría de rescatar y esperaría que ustedes lo lleven, es el concepto de incertidumbre, el concepto de motivo de contacto para poder establecer la relación con un objetivo específico de mi consulta hoy, y el otro es la activación de experiencias negativas y cómo eso va a impactar.
porque como yo decodifique como terapeuta va a generar una intervención específica en un sentido u otro. Voy acá entonces. Nosotros partimos de la idea del motivo de contacto en relación a lo que nosotros ya sabemos en el MDR, que es atención dual, que es mi capacidad de estar en el pasado y en el presente. Pero este es un objetivo terapéutico cuando yo voy a reprocesar, pero cuando viene la persona y se contacta conmigo y me llama, o yo soy un agente de salud, eh, y alguien me llama un paciente y me cuenta que lo vi hace 2 semanas o 3 semanas o la semana pasada y entonces eh, y me dice, doctor, estoy desesperado porque acabo de entrar en el protocolo porque me dio positivo coronavirus. Inmediatamente en ese momento, yo en realidad pierdo mi capacidad de estar conectado con ese paciente y me voy inmediatamente a mi propia preocupación. Le di la mano, no le di la mano, me usé el alcohol en gel, no usé el alcohol en gel, estuvo en contacto, limpié el lugar donde tocó, ¿qué pasó? Fue al baño. Entonces, acá es donde yo empiezo a perder mi capacidad de estar en el presente o mi capacidad de funcionamiento. ¿Por qué? Porque la emoción acaba de inundarme. El otro fenómeno para mí es que cuando esto ocurre, tanto al terapeuta como al paciente o al consultante, aquel que nos está contactando, hay una función cerebral que se llama resolución de problemas, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para resolver problemas. Esto es un fenómeno que se conoce hace mucho tiempo. La resolución de problemas es una habilidad eh, que obviamente queda siempre interferida, muy, muy interferida con nuestra emocionalidad, y cuanto más intensa es nuestra emocionalidad, más queda afectada. Entonces, a mi entender, y esto es algo que tenemos que considerar los agentes de salud. O sea, por supuesto que los agentes de salud hoy de todos los sistemas de medicina a distancia, en los sistemas de consulta médica a distancia, de la consulta psicológica a distancia, va a estar impactado van a estar impactando en nuestra resolución de problemas. Y cuando queda impactada la emocionalidad, nuestra capacidad de resolución de problemas, perdemos efectividad. No funcionamos tan bien, no funcionamos bien, podemos incluso funcionar muy mal. Entonces, ¿por qué? Porque la emocionalidad impacta sobre mi capacidad de resolución de problemas y el impacto sobre mi capacidad de resolución de problemas va a impactar sobre mi capacidad cognitiva y mi flexibilidad. Es decir, qué tan flexible, qué tan cómodo estoy entonces en la resolución de esta situación en este contexto. Y una primera acción, incluso telefónica, podría ser, digo telefónica como primer contacto, si la persona me llama, me dice, necesito verlo, y entonces es aumentar la posibilidad de resolver y ayudar a la flexibilidad. Y hoy es un fenómeno muy importante. Nuevamente, todos aquellos que tengan mayor experiencia en sistemas de consulta de emergencia, si no están agobiados, posiblemente tengan mayor capacidad de moverse cómodos ahí. Aquellos que venimos de la psicoterapia, podemos tener más problemas porque tendemos a buscar un objetivo que tiene que ver cuál es la experiencia pasada, cuál es la situación, y acá tenemos un fenómeno que es realmente distinto. Una de las cosas que vamos a ver en la pérdida de la capacidad o habilidad de la resolución de problemas es la pérdida de la prioridad. Pierdo prioridad, no sé exactamente cuál es la prioridad, cuál es mi prioridad. Y esto va a tener que ver con algo que vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con nuestra capacidad de resolver prioritariamente en función de planes específicos y de planes adaptados. De nuevo, nuestra capacidad de priorizar en función de aquellos objetivos va a tender a generarnos una pérdida del contexto adaptativo, o por el contrario, la recuperación de la resolución de problemas y mantener nuestras prioridades va a generar un contexto mucho más adaptativo. Entonces, vuelvo al punto que mencionaba antes.
el motivo de contacto es un fenómeno para nosotros muy, muy importante porque ya define, a diferencia de motivo de consulta, que hay un objetivo que yo tengo que poder reconocer. Eh, y en realidad que alguien me llame y yo piense que hay un objetivo que esa persona está buscando resolver o ver, encontrar una alternativa, implica que en el contacto siempre hay un objetivo, por lo menos implícito, siempre hay uno explícito, pero no necesariamente yo siempre puedo hacerlo tan claramente. Y entonces, en ese motivo de contacto, ¿están activadas las experiencias negativas del pasado? Seguramente pueden estar activadas, pero lo más importante es que yo hoy necesito más que ir a ver eso, es ver cómo eso está impactando sobre mi capacidad de resolución de problemas, porque si no nos volvemos descriptores de experiencias pasadas. Esto me parece que es un fenómeno que vemos en las supervisiones sistemático. Eh, es, bueno, lo que pasa es que le pasó, bueno, lo que pasa es que se hizo, es porque no se hizo, es porque no se hizo. Entonces, y muchos que me conocen, y pido disculpas por a veces estoy buscando cuál sería la mejor palabra, posiblemente ya a algunos de ustedes ya se les ocurrió, pero a mí todavía no. Pido disculpas a veces por ser tan obstinado con algunas ideas, o estar tan agarrado a algunas ideas, porque a veces a mí me cuesta mucho, me parece que el concepto de apego es un concepto muchas veces muy poco útil en la clínica, y hoy es claro, mis experiencias pasadas de apego primario van a estar influenciando en mi capacidad de resolución de problemas. Pero si yo puedo tomar con esa persona, ayudarlo a resolver su situación actual objetivamente, y no porque yo me tenga que hacer cargo de resolverle el problema a él, sino ayudarlo a que él encuentre una solución y la pueda ejecutar, la pueda llevar adelante, yo estoy modificando su condición de apego o el impacto que el apego produjo sobre esa persona. O de la misma manera, cuando yo pueda ayudar a alguien en una que está interferido por una experiencia negativa del pasado, entonces aumenta la capacidad de ese sujeto en generar un cambio entre aquella experiencia del pasado que no pude resolver y esta experiencia presente en la que a partir del motivo de consulta empiezo a resolver. Muchos de ustedes además han mencionado, y con mucho agradecimiento, hemos visto que preocupados por los sistemas de salud, aplaudimos a las 21 horas, muchos de nosotros, digamos, pero uno de los problemas que a nosotros nos cuesta darnos cuenta es que también el miedo interfiere en los agentes de salud, en encontrar, no tienen un problema con la idoneidad y el conocimiento muchas veces, sino tienen un problema con la intervención. Y esto es algo que a nosotros nos parece importante. Pero eso que estamos viendo y pensamos en los agentes de salud, de los que están interviniendo hoy en la salud de la comunidad, impacta exactamente igual en nosotros cuando empecemos a estar impactados, más impactados. Y en particular, si nos toca, lo cual para muchos de nosotros va a ser posible que nos toque directa o indirectamente, y entonces empezamos a estar infectados. Por eso necesitamos pensar en el concepto de población vulnerable. ¿Cuál es una población vulnerable? Es todas, digamos, y ahora no estamos hablando solo de la vulnerabilidad biológica que todos conocemos, tener más de 60 años, tener una enfermedad pulmonar, tener otras intercurrencias clínicas, presión arterial, diabetes, etcétera, tener enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeprimidos, digamos, no estamos hablando de solamente de eso, sino cuál es la vulnerabilidad psicológica. Porque los niños no son una población vulnerable biológicamente en ciertas etapas de la vida, no son biológicamente vulnerables, pero sí son vulnerables psicológicamente. ¿Por qué? Porque los padres que no logren
ayudar a regular a sus hijos, trabajar con ellos en esta condición, en todos los factores de estrés que están teniendo, posiblemente van a tener más dificultades. Y no porque está en riesgo su vida. Y entonces vamos a ir hacia pensar que en la incertidumbre necesitamos recursos. Pero ya casi en breve estamos terminando, se está acabando el tiempo, los temas son muchos más, los vamos a estar retomando, voy a estar diciendo en un momento más cuál es, cuándo, pero me gustaría dos o tres cosas. Una que por favor tomen nota, porque no lo escribí en la presentación. No, me gustaría, porque la primera cosa que quisiera es que todos empecemos a trabajar sobre nosotros para que estemos en las mejores condiciones, porque si no trabajamos sobre nosotros, difícilmente vamos a poder darle a ellos la instrucción específica. ¿Qué áreas de mi vida están complicadas, afectadas de una manera leve o moderada? El área de la salud, el área del contexto, el área laboral. ¿Qué área? ¿Cuál de las áreas que hoy yo mencioné, que solamente mencioné una parte de ellas, cuál de ellas está afectada? ¿Cuál es la vulnerabilidad que yo presento? ¿Cuál es el factor de vulnerabilidad? ¿Es un factor de vulnerabilidad biológica? ¿Es un factor de vulnerabilidad contextual? ¿Es un factor de vulnerabilidad emocional? ¿Hay experiencias que me están activando? Pero lo más importante, ¿cómo está afectando o no mi capacidad de resolución de problemas? ¿Afecta de alguna manera? ¿Hay un momento en el que yo estoy más afectado? ¿En qué punto de la amenaza me encuentro? ¿En amenaza potencial? ¿Estoy en amenaza inminente? ¿Me experimento en amenaza inminente, pero estoy en amenaza potencial? ¿Me experimento en amenaza potencial, pero estoy en amenaza inminente? Entonces, lo que a mí más me importa hoy, dejar antes de que terminemos en unos pocos minutos, vamos a ver si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, querría que ya la empezaran a escribir en el chat para poder corresponderla en los últimos minutos. Vamos a continuar con esta presentación. Me voy a estar fijando cuándo es, yo me anoté. La idea es que estaba buscando que el miércoles de la semana próxima, entre las 11 y la 1 de la tarde, nos encontremos, aquellos que no puedan, donde vamos a seguir profundizando. Entonces, yo le voy a pedir dos o tres cosas. No hay, digamos, me gustaría que ustedes hicieran dos o tres cosas. Una, que hicieran una evaluación que en un ratito se las voy a estar enviando. Me necesito que me den unos minutos antes de terminar. Quiero que evalúen esta presentación, que me evalúen a mí, el contenido, lo pertinente, y que además agreguen qué cosas les parece interesantes o importantes que ustedes reciban. Porque lo que estamos tratando es de generar sobre ustedes el mejor recurso disponible que ayude a que ustedes sean estén en mejores condiciones de soporte de otros. La otra cosa que quiero es que me gustaría es que hagan este ejercicio sobre ustedes mismos. Nos parece a nosotros en general difícil que nosotros usemos recursos, que le demos a los pacientes recursos que nosotros mismos no podemos usar. Y entonces ver de alguna manera si hay incluso alguna duda sobre esto, sobre lo que hoy yo presenté, ¿sí? Vamos a ir ampliándolo progresivamente.
Yo voy a, he filmado esto, no sé cuál es la calidad que vamos a poder tener. Esta segunda parte ha sido mejor, he estado todo el tiempo en video, así que seguramente el objetivo, que posiblemente para ustedes es casi lo más importante, esta segunda parte, básicamente más importante como clínicos, aunque para mí lo otro como clínicos, si no lo tengo en cuenta, es muy problemático. Pero en esencia lo que estoy tratando de hacer es, busquemos por favor la mayor cantidad de información posible que nosotros nos pueda ayudar a orientarlos, a dirigirnos a ustedes, trabajen sobre ustedes. Por favor hagan la evaluación, que en un ratito les voy a estar mandando el link para que suban y la hagan. Espero que todos la hagan. Y ahí coloquen también dudas, preguntas o cosas. Y vamos a comenzar el miércoles con dudas y preguntas. Ahí voy a responder una pregunta que me hizo Claudia. Que agradezco que la haya hecho porque me parece importante. Es emoción y contexto. Me parece una muy buena pregunta y detenerme en esta y tal vez si respondiera a esta o si hay más, las voy a tratar de responder. Pero primero no hay ninguna emoción correcta o incorrecta. Todas las emociones son correctas, posibles. Lo que en todo caso puede ser incorrecto en el sentido de no adaptativo es mi acción, mi respuesta, lo que yo haga con eso. La emoción entonces, frente a esto yo puedo sentir miedo, frente a esto puedo sentir rabia, frente a esto puedo sentir tristeza, frente a esto puedo sentir indiferencia, frente a esto puedo sentir cualquier cosa que sienta es completamente correcto, y en esta línea estamos completamente en sintonía en el equipo con lo que hace el equipo de BT acerca de la validación de las emociones. No hay emociones correctas o incorrectas. Entonces, frente a la pérdida de alguien yo puedo sentir rabia, frente a la pérdida de alguien yo puedo sentir tristeza, yo puedo sentir dolor, y esa es mi respuesta natural. Y Francine Shapiro hablaba de las emociones ecológicas, y las emociones ecológicas son las que están dadas en un determinado contexto. Entonces, si yo pienso que todo contexto cualquier contexto puede tener cualquier emoción, el tema es que, y esto no es tan claro en MDR, y sí es mucho más claro en otros modelos, es que lo que vuelve inadecuado, desadaptativo, es la conducta o la acción o la omisión de una acción en un determinado contexto. Y esta sí es una diferencia para nosotros. Es decir, la emoción es siempre adecuada, es la que yo siento. ¿Por qué yo tendría que sentir diferente de ustedes, o por qué tendría que sentir lo mismo que ustedes? Y cada uno de nosotros, si yo hago un recorrido por cada emoción, en cada momento podríamos estar levantando la mano diciendo, sí, yo siento esto, sí, esto lo siento. Lo que va a cambiar en términos de adaptativo y no adaptativo es mi acción a ese contexto. Quedarme en mi casa hoy es adaptativo. No ir a gimnasia hoy es adaptativo. Sentir aburrimiento estando acá podría ser completamente adaptativo, lo mismo que si siento angustia o malestar. Pero acá es donde yo necesito poder diferenciar esto. Entonces, sí me parece importante hacer esa distinción. Ok, varios ahí están preguntándome acerca de estoy tratando yo voy a tratar digamos, he planteado que vamos a hacer una serie de presentaciones, y en esta presentación la idea es que yo haga lo que más pueda de ir dando información específica. Me parece a mí importante que vayan dándome un poco de tiempo para que nosotros podamos ir avanzando sobre los distintos puntos.
Me están preguntando acerca de qué protocolos hacemos, cómo los hacemos, y la verdad que tal vez todavía necesitamos avanzar un poco más. ¿Cómo trabajar con agentes de salud? A ver, cuando yo voy hacia lo que mencioné antes, que tiene que ver eh, con estar trabajando con la idea de motivo de contacto, es un agente de salud quien me llama. Cuál es el objetivo? ¿Qué esperaría? ¿Que lo oriente? ¿Que lo asista? ¿Que lo compense de alguna manera? ¿De qué manera me está pidiendo ayuda? Eh, me importa tener mayor claridad en este punto antes de avanzar, porque eso va a ayudar claramente a las personas en cómo seguir, en qué hacer. Entonces, en ese punto para mí es muy importante que ustedes diferencien. Hoy en día, por ejemplo, hay una serie de personas que me han contactado que son agentes de salud, y los agentes de salud están sobrecargados y les faltan herramientas personales para afrontar. Y en relación al tema que mencioné, uno de los problemas que me están diciendo, que me están relatando acerca de las dificultades que se presentan en la práctica cotidiana, es cómo las emociones de los profesionales, los agentes de salud, están interfiriendo sobre su capacidad de ser efectivos, no porque no tengan el conocimiento, sino porque el conocimiento los está interfiriendo. ¿Cómo trabajar con MDR en la incertidumbre? No sé si no hay una manera específica. Lo que quiero es que ustedes por ahora tomen ese fenómeno para ver la incertidumbre, cómo está interfiriendo, en qué área y qué recursos están preservados. Prometo que parte de lo que me están diciendo, ustedes eh, estoy leyendo una respuesta. Es muy difícil mantener un estado de calma cuando la amenaza inminente no solo de contraer coronavirus, sino también la posibilidad de contagiar a la familia con los consiguientes sentimientos de culpa, pena. ¿Cómo se podrá pasar de la culpa a la responsabilidad? Es un buen comentario, entiendo y está ocurriendo. Por eso estamos haciendo esto, porque creemos que cuanto más personas como ustedes estén preparadas para ir afrontando esta situación, va a ayudar. Y la primera cosa que diría, y hoy mi objetivo era, es focalicemos sobre nosotros. Por favor, ¿qué nos está pasando a nosotros con la incertidumbre? Estamos en estado de incertidumbre, ¿qué áreas está afectando? Esa incertidumbre, ¿cómo está afectando mi trabajo? Eh, eh, ¿Estoy pudiendo utilizar el concepto de motivo de contacto o me estoy llevando a los archivos del pasado rápidamente y entonces no me doy cuenta que tengo que evaluar la capacidad de resolución de problemas? Porque si yo tengo esa capacidad preservada, aumenta la posibilidad que yo sea efectivo. Entonces, y otra vez, el fenómeno es un fenómeno que tenemos que ir trabajando juntos. Prometo ir respondiendo una parte de estas preguntas que me acaban de hacer en un momento que sea más avanzado. Vamos a dejar ahora, vamos a retomar el miércoles a las 11. Les agradezco a todos la participación, la presencia, el soporte, que haya habido más de 60 personas todo el tiempo activa. Espero que les haya sido útil y entonces nos estamos encontrando en la semana próxima. Muchas gracias a todos, gracias por la participación de todos y realmente para mí es un orgullo poder dar lo que sé, todo lo que está en mi cabeza de la manera más efectiva y hago el esfuerzo de tratar de colaborar con ustedes porque me parece que esta es nuestra función, es tratar de dar la mayor cantidad de opciones a la población. Y además de mantenernos juntos, cercanos, en contacto. ¿Quién iba a imaginar que el sábado 28 de marzo
del 2020 yo iba a estar con más de 60 personas, colegas que he conocido a lo largo de estos años o tal vez de algunos meses nada más. ¿Quién se hubiera imaginado que iba a estar hablando en vez de estar en el gimnasio? Sin embargo, posiblemente este es un acto que para mí también es bueno y es útil. Gracias a todos. Nos estamos reuniendo el miércoles. Por favor, les voy a pedir, voy a hacer este anuncio en el grupo de supervisión MDR y luego de eso yo voy a ir a, a mencionarlo y ustedes le van a responder solo a Lucía, que van a participar para organizarnos, para saber cuánto soporte técnico necesitamos o cuánto del grupo de los profesionales del equipo pueden ayudar. Gracias a la colaboración y la asociación que hemos hecho con Iberoamérica, me parece verdaderamente importante y valiosa en este momento de poder establecer en ellos un objetivo común y reunir nuestras fuerzas para poder ser lo más efectivos posibles. Gracias a todos entonces, nos estamos encontrando la semana próxima.